Soy Sofía Bendaño, estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Soy de la sección 301 del ramo de base de datos y hoy, junto con mis compañeros Benjamín Contreras, Felipe Muñoz y Esteban Sobarzo, que pertenecemos al equipo Puma, les presentaremos y explicaremos qué es el práctico clave-valor en base de datos. Comenzaremos hablando sobre una parte del mundo de la base de datos no SQL y cómo se relacionan con el modelo de base de datos clave-valor. Exploraremos qué son las bases de datos de clave-valor, sus conceptos fundamentales, características, ventajas y desafíos. Además, tendremos la oportunidad de ver una demostración de sus funcionalidades en acción. Así que, sin más preámbulos, comencemos con las bases de datos no SQL y de clave valor. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a discutir cómo las bases de datos de clave valor se relacionan con no SQL. Como pueden ver en el diagrama, las bases de datos no SQL priorizan la integridad de los datos y se pueden clasificar en tres categorías: clave valor, documento y gráficas. Las bases de datos clave valor, como su nombre lo indica, almacenan datos en forma de pares de clave valor. Esto les permite una consulta y recuperación de datos eficiente. En las siguientes diapositivas profundizaremos más en la base de datos de clave valor y esperamos a que disfruten y aprendan mucho de la presentación. ¿Qué es NoSQL? Como indica aquí en la diapositiva, NoSQL es un tipo de base de datos que no utiliza el modelo relacional en tablas. El término NoSQL significa no solo SQL, lo que indica que estas bases de datos pueden manejar más que solo SQL. Las bases de datos NoSQL difieren del modelo clásico de SQL y están orientadas a los documentos. Esto les permite almacenar y recuperar datos en formatos que puedan ser más flexibles y escalables que las bases de datos SQL tradicionales. Bueno, y aquí estamos explorando cómo las bases de datos no SQL se relacionan con las bases de datos clave y valor. Las bases de datos no SQL son un tipo de base de datos que están diseñadas para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Son a menudo utilizados en aplicaciones de Big Data y son conocidos por su flexibilidad y escalabilidad. Y las bases de datos de clave y valor son un tipo de base de datos no SQL que almacenan datos en un formato simple de clave y valor, que son a menudo utilizadas en aplicaciones que requieren un acceso rápido a los datos. Y como se muestra en la imagen de la diapositiva, una comparación entre las bases de datos SQL relacional y una base de datos no SQL son las que las bases de datos SQL se muestran como una tabla, acá, mientras que las bases de datos no SQL se muestran como clave-valor, colección de documentos y grafos. Esto ilustra cómo las bases de datos de no SQL son más flexibles y pueden manejar diferentes tipos de datos. Hola, soy Felipe Muñoz y vamos a continuar con la base de datos clave-valor. La base de datos clave-valor son un tipo de base de datos no SQL que se menciona anteriormente que almacenan datos en pares de claves y valor. Cada par de clave, cada par de clave y valor representan un dato único en la base de datos. La clave es un identificador único que se utiliza para buscar el valor correspondiente en la base de datos. Por ejemplo, en la imagen de la diapositiva pueden ver una tabla de tres claves: clave, nombre y apellido. Cada clave tiene un valor asociado. Por ejemplo, la clave nombre tiene el valor Plácido Domingo. Esto significa que si buscas la clave nombre en esta base de datos obtendrás el valor Plácido Domingo. Este tipo de base de datos es especialmente utilizada, o sea, útil en aplicaciones que necesitan acceder rápidamente a grandes cantidades de datos. Algunos ejemplos de uso de la base de datos clave-valor incluyen el almacenamiento de la información de sesión de usuario en sitios web, el almacenamiento de preferencias de usuario en aplicaciones móviles y más. Exploraremos el teorema CAP, que es fundamental para entender la base de datos no SQL y las bases de clave-valor. El teorema CAP nos dice que un sistema distribuido no se pueden garantizar simultáneamente las consistencias, la disponibilidad y la tolerancia a la partición. La primera imagen es un diagrama de Venn que muestra cómo diferentes bases de datos no SQL como MongoDB, Cassandra y DynamoDB equilibran estas tres propiedades. Cada una de estas bases hace compromiso entre la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a la partición para satisfacer las necesidades específicas de sus aplicaciones. En la segunda imagen es un triángulo que representa el espacio de diseño de la base de datos distribuida. Cada vértice del triángulo representa una de las propiedades del teorema CAP: consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición. Las bases de datos se diseñan para ajustarse a un punto específico dentro de este triángulo, dependiendo de las necesidades de la aplicación. Primero hablamos de la escalabilidad horizontal. Las bases de datos de clave valor son altamente escalables, lo que significa que pueden manejar grandes cantidades de datos y tráfico distribuyendo los datos en múltiples servidores. Esto es especialmente útil para las aplicaciones que necesitan manejar grandes volúmenes de datos. En segundo lugar, tenemos el rendimiento optimizado. Las bases de datos de clave valor son conocidas por su rendimiento extremadamente rápido. Esto se debe a su estructura simple, que permite operaciones de lectura y escritura muy rápido. Ahora, en el tercer recuadro, está la flexibilidad de los esquemas de datos. A diferencia de la base de datos SQL, las bases de datos clave valor no tienen un esquema fijo. Esto significa que pueden añadir y modificar datos fácilmente, lo que hace que estas bases de datos sean muy flexibles.
Como cuarto recuadro, el almacenamiento de datos en el diccionario. La base de datos almacena sus datos en una estructura de diccionario. Esto quiere decir que cada dato se almacena como un par de clave valor, donde la clave única y donde la clave es única y se utiliza para buscar el valor correspondiente. Esta estructura permite un acceso muy rápido a los datos que están en su base. Como quinto lugar, los valores como caja negra. Esto es una base de datos de clave valor que se considera como una caja negra. Esto significa que la base de datos no tiene conocimiento de lo que hay dentro de los valores. Los valores pueden ser cualquier cosa, desde un número o una cadena de texto, hasta un objeto complejo, como un documento JSON. Esta característica proporciona una gran flexibilidad para almacenar diferentes tipos de datos. Y por último, el particionado. Las claves de valor suelen soportar el particionado de datos. Esto significa que los datos pueden dividirse en varias partes y almacenar en diferentes nodos. Es un sistema distribuido. El particionado permite a la base de datos de clave de valor manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar alta disponibilidad y tolerancia a los fallos. Eh, ¿Qué tipo de datos se pueden almacenar en una base de datos? Eh, so- y esto, para complementar, son incrementalmente versátiles que pueden manejar una amplia gama de datos. Esto incluye datos simples como números, cadena de texto, y así como más complejos como listas y conjuntos, mapas y objetos. Un aspecto único de la base de datos clave de valor es que no imponen un esquema fijo. Esto significa que los valores asociados a una clave pueden cambiar de tipo, lo que proporciona una gran flexibilidad. Por ejemplo, un ejemplo de esto es una clave como usuario 123, que inicialmente está asociada a una cadena de texto que representa el nombre de usuario, pero más tarde podría cambiar el valor asociado a esa clave a un objeto que contiene información más detallada sobre este usuario, como su nombre, su edad, ubicación, y cosas relacionadas a eso. Y los ejemplos de estos clave de valor son Redis, Cassandra y React. Y para continuar esta presentación, le doy paso a mi compañero Benjamín. Mi nombre es Benjamín Contreras y voy a explicar lo que es Redis. Vamos a hablar sobre Redis, que es un tipo de base de datos clave-valor NoSQL. Redis es una base de datos clave-valor NoSQL de código abierto que se utiliza principalmente como caché de aplicaciones o base de datos de respuesta rápida. Redis es conocido por sus operaciones de lectura y escrituras rápidas, sus ricos tipos de datos y su avanzada estructura memorial de memoria. Es ideal para desarrollar aplicaciones web de alto rendimiento y escalables. Redis proporciona estructuras de datos como cadenas, hashes, listas, conjuntos ordenados con consultas de rango, mapas de bits, hiperlogs, índices geoespaciales y flujos. Redis tiene replicación incorporada, scripting, Lua, desalojo, LRU, transacciones y diferentes niveles de persistencia en disco y proporciona alta disponibilidad a través de Redis Sentinel y particionamiento automático con Redis Cluster. Puedes usar Redis desde la mayoría de los lenguajes de programación. Redis está escrito en ANSI C y funciona en la mayoría de los sistemas POSIX como Linux, BSD y Mac OS X sin dependencias externas. Ahora hablaremos sobre las características de una base de datos clave-valor NoSQL. Primero tenemos la rapidez y versatilidad. La base de datos clave... No, espérate, voy a hacerlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora hablaremos sobre las características de una base de datos clave y valor NoSQL. Primero, tenemos la rapidez y versatilidad. Las bases de datos clave y valor son conocidas por su velocidad y flexibilidad, lo que permite un rápido acceso a los datos y la capacidad de manejar una variedad de tipos de datos. En segundo lugar, las bases de datos clave y valor soportan varias estructuras de datos y transacciones. Esto significa que pueden manejar datos complejos y garantizar la integridad de los datos a través de las transacciones. Además, las bases de datos clave y valor tienen una replicación incorporada, alta disponibilidad, particiones automáticas y escala transparente. Esto asegura que los datos estén siempre disponibles y que la base de datos pueda manejar grandes volúmenes de datos. La base de datos clave y valor también proporciona una API en varios lenguajes. Esto significa que puedes interactuar con la base de datos utilizando el lenguaje de programación que prefieras. Por último, las bases de datos clave y valor ofrecen almacenamiento en memoria, recopilación incorporada, soporte de múltiples estructuras de datos y manejo de clientes. Esto proporciona una gran flexibilidad para almacenar y recuperar datos. Y ahí terminó. Es una base de datos clave valor NoSQL que se utiliza principalmente como caché de aplicaciones o base de datos de respuesta rápida. Redis almacena claves que se asignan a una de las 5 diferentes estructuras de datos: cadenas, listas, conjuntos, hashes y conjuntos ordenados. Algunos comandos de Redis se comparten entre todas estas 5 estructuras de datos, mientras que otros solo se utilizan por una o dos de ellas. Redis es conocido por su velocidad y flexibilidad, lo que permite un rápido acceso a los datos y la capacidad de manejar una variedad de tipos de datos. En la imagen que tenemos aquí podemos ver un cliente de consola, un servidor maestro y dos servidores esclavos.
asistente de consola envía y recibe datos del servidor maestro. El servidor maestro almacena los datos y los replica a los servidores esclavos. Los servidores esclavos también almacenan los datos y pueden ser utilizados para operaciones de lectura. Este diagrama ilustra cómo Redis maneja las operaciones de lectura y escritura, así como la replicación de datos para garantizar la alta disponibilidad. Esto es especialmente útil en aplicaciones que necesitan acceder rápidamente a grandes cantidades de datos. Y con esto finalizo mi explicación sobre Redis y los dejo con mi compañero. Bueno, me presento, soy Esteban Subarzo y bueno, yo formo parte de esta presentación y bueno, como explicó ya mi compañero su funcionamiento como muchas otras características de Redis, vamos a continuar y vamos a hablar sobre el tema de cuándo debemos ocupar Redis. A ver, ahí se cambió. Bueno, ¿cuándo debemos ocupar Redis? Por ejemplo, tenemos los videojuegos online. En línea utilizan Redis para almacenar y recuperar rápidamente información sobre el estado del juego y los jugadores. Esto permite a los juegos proporcionar una experiencia en tiempo real a los mismos jugadores que están en estos videojuegos. Ya. Pasaremos al siguiente punto. La administración de los servidores es otra área donde Redis brilla. Redis puede almacenar y recuperar rápidamente información sobre el estado y el rendimiento de los servidores, lo que permite a los administradores eh, de sistemas monitorizar y gestionar sus servidores de forma más rápida y más eficiente también. Bueno, seguimos con el almacenamiento en caché. Es otra aplicación común de Redis. Al almacenar los datos frecuentemente accedidos en Redis, las aplicaciones pueden reducir la carga de sus bases de datos principales y proporcionar una respuesta más rápida a los mismos usuarios. Pasamos con los servicios financieros, que también hoy en día sabemos que es algo que está totalmente activo, que tiene mucho movimiento y que requiere de una base de datos que sean eficientes. Aquí utilizan Redis para aplicaciones en tiempo real, como el procesamiento de transacciones y el análisis de los riesgos financieros del mercado, de la economía. Allí pueden interferir muchas variables, la verdad. Las salas de chat y el Internet de las cosas, estos dos puntos son otras cosas en donde Redis puede ser útil. Las salas de chat necesitan una rápida actualización y recuperar los mensajes, mientras que en Internet de las cosas necesitan manejar grandes volúmenes de datos y sensores en tiempo real. Entonces, estos son 6 puntos que debemos considerar para ocupar Redis, que sirve muy bien en este tipo de áreas. Bueno, pasemos a las ventajas de utilizar una base de datos clave valor. Bueno, primero tenemos una alta performance. Las bases de datos clave valor son conocidas por su velocidad y eficiencia, como mencionó mis compañeros en la anterior diapositiva. Esto se debe a su estructura simple que permite operaciones de lectura y escritura extremadamente rápido, que es lo que siempre hablamos de que lo hace característico a este tipo de bases de datos que son muy rápidas. En segundo lugar, tenemos la escalabilidad flexible. Y las bases de datos clave valor pueden manejar fácilmente el crecimiento de los datos al distribuir los datos en múltiples servidores. Esto significa que puedes empezar de un pequeño conjunto de datos y escalar a medida que tus necesidades de datos crezcan. Y bueno, por último tenemos un fácil manejo en grandes volúmenes de datos, que también es otra cosa característica se identifica, que indica la rapidez y la eficiencia de los tipos de bases clave valor. Gracias a su estructura de datos flexible y su capacidad para distribuir los datos en múltiples servidores, las bases de datos clave valor son ideales para manejar todos estos volúmenes de datos. ¿Ya? Seguimos. Bueno, ya pasamos como al final de esta presentación y bueno, mostramos los desafíos y consideraciones al utilizar una base de datos clave valor. Que esto es importante destacar los desafíos, eh, pero ojo, no imposibles. Bueno, comenzamos con el primer punto. La elección de estructuras de clave es crucial en una base de datos clave valor, ya que determinar cómo se almacenan y recuperan estos datos, una mala elección puede resultar en un rendimiento deficiente o en la incapacidad de recuperar los datos de la manera que necesitamos. Bueno, en segundo lugar, eh, la base de datos clave de valor no admiten consultas complejas. Tienen que ser consultas básicas que sean de fácil manejo. A diferencia de las bases de datos SQL normales, las bases de datos clave de valor no soportan operaciones como joins o consultas complejas. Esto significa que debemos estructurar nuestros datos de manera que podamos recuperar toda la información que necesitamos con una sola clave. Y eso, aunque no lo crean, es muy difícil. Bueno, en tercer lugar, tenemos la integridad referencial. Debe mantenerse un nivel de aplicación en un lugar a nivel de base de datos. Esto significa que nuestras aplicaciones deben encargarse de garantizar que los datos estén sincronizados y sean coherentes. Y bueno, por último, tenemos una base de datos clave de valor requiere un buen entendimiento de las necesidades de nuestras aplicaciones y el entendimiento hacia nuestro cliente. Que, por ejemplo, nuestro profesor siempre nos destaca que los clientes es el que tiene la razón. Entonces hay que verlo desde esas dos perspectivas y debemos entender cómo nuestra aplicación va a utilizar los datos para poder estructurarlos de manera eficiente y coherente también.
Bueno, pasamos con el término de la presentación. Tenemos algunas plataformas o bases de datos que nos sirven para este tipo de clave valor. Entre una de ellas estaba Redis, y nosotros explicamos que Redis es una base de datos de clave valor no SQL que se utiliza principalmente para aplicaciones en tiempo real. El- por su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y proporciona un acceso extremadamente rápido a cada dato que le proporcionamos. ¿Ya? Entonces, ya resumido esa parte, vamos a comenzar instalando Redis. Bueno, a descargar un archivo comprimido en, subido en la plataforma Git. Ya. Partimos copiando este link, nos metemos a nuestra plataforma, a nuestro navegador, copiamos el link, lo pegamos, nos manda a la página de Git, en donde nos muestra una versión de Redis para Windows 3.0, en la cual aparecen distintos formatos de descarga. La recomendable por mi parte es descargar Redis.zip, la segunda opción. Y bueno, presionándola una vez se descarga, yo no la voy a descargar porque ya la tengo instalada. En su navegador les va a salir de esta manera. Un Redis, un archivo comprimido por 64, 3.0, su versión. ¿Ya? Este archivo se extrae, colocamos extraer aquí. Una vez extraído, va a generar una carpeta en la cual van a estar todos estos documentos. Y lo que vamos a hacer aquí nosotros es cambiar sus variables de entornos para poder utilizar Redis en el CMD y hacer que funcione cuando le coloquemos Redis Server para que comience. Eh, Colocamos variable de entorno, nos vamos a variable de entornos, habilitamos path y vemos que aquí yo ya tengo colocada el archivo donde tengo los documentos de Redis, los cuales los extraje, ¿ya? Bueno, pero para los que no tengan, lo que tienen que hacer es nuevo y cuando coloquen nuevo, ahí tienen que colocar la dirección del archivo donde se extrajo el Redis, ¿ya? Colocamos aceptar, 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 ¿ya? Ahora, una vez hecho eso, ya solamente nos quedaría irnos a nuestro CMD y colocar en Redis.server, me equivoqué, guión server. Y bueno, vemos que ya se ejecutó el programa. Aquí nos aclara su puerto, su PIT, una dirección. Y bueno, una vez hecho esto, nosotros ya podemos manipular y hacer distintos tipos de funcionalidades, como crear conjuntos de datos, realizar operaciones CRUD, consultar los datos mismos. Bueno, una vez instalado nuestro Redis en nuestro ordenador, eh, procedemos a meternos a la línea de comandos y verificar si Redis está funcionando correctamente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, abrimos otra línea de comando, aparte de la que teníamos acá, abrimos otra, y colocamos el comando redis-cli ping, por lo cual al ejecutarlo debería enviarnos PONG asegurándonos de que sí está funcionando Redis. Y bueno, para conectarnos a Redis, tenemos que colocar redis-cli, ¿ya? Bueno, em, para partir, vamos a crear un conjunto de datos, como ejemplo, con pares clave valor, eh, en el que vamos a usar nombres de personas como claves y sus direcciones de correo electrónico como valores. ¿Ya? Vamos a realizar algunas operaciones CRUD, realizar operaciones de creación, lectura, actualización, eliminación en la misma base de datos. Esto permitirá demostrar cómo se almacenan, recuperan, actualizan y eliminan los datos. Vamos a también consultar algunos datos que en las bases de datos es muy importante hacer las consultas. Eh, bueno, partimos. Bueno, nos conectamos a Redis y vamos a crear un par clave valor. ¿Y cómo se crea ese par? Bueno, colocamos set, que va a ser nuestra clave, Juan. Juan va a ser nuestra clave. Ay, disculpen, set Juan. Y colocamos otro entre paréntesis, en el cual vamos a colocar el correo de Juan, que será juan@email.cl. Ejecutamos. Se guarda. Ok. Vamos a leer esta clave con nuestro comando get y colocamos nuestra clave, obviamente. Y el resultado de esta debería ser el email que nosotros colocamos anteriormente. Y efectivamente nos coloca en el correo de este mismo. Bueno, si nosotros quisiéramos actualizar nuestro correo electrónico, es el mismo tipo de procedimiento en el cual usamos el comando set, nuestra clave Juan, la clave por lo general siempre se mantiene, y, y si le quisiéramos cambiar el email, solamente tendríamos que modificarlo. Juan arroba gmail.com, entre comillas. Y bueno, ok, lo guarda nuevamente, se actualiza. Verificamos que se haya actualizado con get y utilizamos la clave nuevamente y ahí nos sale actualizado nuestro valor. Y bueno,
Si quisiéramos eliminar algún valor asociado a la clave, solamente tendríamos que utilizar el comando del, que es delete, más su clave, Juan. Delete Juan. Ahí borramos todo. Integer 1 y verificamos. Intentamos leer la clave eliminada. Debería volver a nil. Get Juan. Y lo vemos. Nil. Efectivamente. Debería devolver nil. Bueno, en este ejemplo, el comando set para crear y actualizar pares de clave valor. ¿Ya? El comando get para leer los valores usando las claves y el comando del, que es delete, para eliminar las claves y sus valores asociados. Eh, bueno, para consultar los datos en Redis, puedes usar el comando get seguido de la clave que deseas consultar. Por ejemplo, si has insertado un par clave valor donde la clave es nombre y el valor es Juan, puedes recuperar el valor usando el comando get nombre. Si todo está funcionando correctamente, debería ver el valor Juan como resultado.